Muy bien, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga en esta hermosa hora. Amén. Agradecemos a nuestro Dios porque en su gran misericordia Él nos ha dado la vida, nos ha dado salud y nos ha dado este privilegio de poder juntarnos una vez más en la casa de nuestro Dios para poder estudiar su santa y bendita palabra. En esta hermosa hora vamos a empezar un estudio de la palabra de nuestro Dios, una serie de temas proféticos que no dudo que serán de mucha bendición para cada uno de los que estamos presentes en este lugar. Amén. El nombre que le hemos atribuido a esta serie es La Gran Cadena Profética, que cuenta con 6 hermosos temas que estaremos desarrollando si el Dios Todopoderoso nos lo permite hacerlo. Quiero compartir con cada uno de ustedes el nombre de las 6 enseñanzas que vamos a estudiar para que tengamos una idea acerca de lo que se va a tratar, lo que es la serie profética o la gran cadena profética. Los 6 temas que vamos a estar estudiando a lo largo de esta serie profética, el primer tema lo hemos titulado Una estatua imponente. El segundo tema que vamos a estar estudiando va a ser 4 grandes bestias. La tercera lección que vamos a estar estudiando la hemos titulado Una bestia que sube del mar. La lección número 4 será Una bestia que sube de la tierra. La lección número 5 que vamos a estudiar la hemos titulado La imagen y la adoración a la bestia. Y por último, en la lección número 6 vamos a estudiar el sello de Dios y la marca de la bestia. Son estos 6 hermosos temas que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes en estas hermosas enseñanzas, donde vamos a aprender muchas cosas. Solo hay que pedirle la dirección a Dios para que Dios sea el que nos guíe para poder descifrar lo que verdaderamente nos quiere decir la palabra de nuestro Dios. Así que en esta oportunidad vamos a empezar a estudiar la lección número 1, el cual la hemos titulado, como dice ahí en la pantalla, Una estatua imponente. Pero antes de empezar el desarrollo de esta lección número 1, déjenme decirle, hermanos, que en la profecía o los mensajes proféticos existen 3 tipos de interpretación profética. ¿Cuáles son esos tipos de interpretación profética? Ahí tenemos el primero, que dice preterista. El segundo es el método futurista y el tercer método es el historicista. Ahora podemos preguntarnos nosotros qué es lo que contiene cuál es el significado que tiene cada método de interpretación profética. El método preterista enseña o es el punto de vista de que las profecías concernientes al fin de los tiempos ya han sido cumplidas en el pasado y que ahora no tiene parte ni arte en nuestros días. Ese es el método preterista. Luego seguido tenemos el método futurista. El método de interpretación profética futurista se caracteriza por atribuir un cumplimiento de las profecías
a partir del capítulo 4 del Apocalipsis a un tiempo futuro. Que a partir del capítulo 4 del libro del Apocalipsis, aparentemente ellos dicen, ¿verdad? Los que usan este método, que aparentemente no se ha cumplido nada a partir del capítulo 4 del libro del Apocalipsis y que todo se cumplirá en el tiempo del fin. Este método futurista es el mayor usado por las iglesias evangélicas. También el método futurista interpreta las profecías literalmente. Por ejemplo, la marca de la bestia. Ellos creen que será físicamente, bien sea en nuestra mano o bien sea en ¿dónde? En nuestra frente. Interpretan las profecías así literalmente. Pero ahora tenemos el método historicista. Según esta corriente de interpretación profética, no quiere decir o se caracteriza por decir que algunas profecías ya se cumplieron en un tiempo pasado, otras se están cumpliendo en nuestros días y otras profecías se cumplirán en el tiempo del fin. Amén. En otras palabras, es el cumplimiento progresivo y continuo de las profecías en una secuencia ininterrumpida. Desde los días de Daniel, que vamos a empezar a estudiar ahora, desde los días de Daniel hasta la misma segunda venida de Cristo, sin interrupción alguna. Amén. En el método historicista, el pasado no fue olvidado. Por el contrario, nos sirve para evaluar las profecías que todavía no se han cumplido. Una característica muy principal o una característica muy importante del método historicista es que nos permite saber a usted y a mí en qué parte de la cadena profética nos encontramos en nuestra actualidad. Es una característica muy importante del método historicista que nos permite saber en qué parte de la profecía nos encontramos en nuestros días. Amén. Pero ahora nos preguntaremos, ¿qué método utilizamos nosotros como iglesia adventista de Dios del séptimo día en Reforma? ¿Qué método nos caracteriza a nosotros para poder estudiar estas profecías que vamos a desarrollar en el transcurso del tiempo? ¿Cuál método es el que nosotros hemos abrazado para poder estudiar las profecías de la palabra de nuestro Dios? El método que nosotros utilizamos y el método que vamos a utilizar en esta cadena profética es el método historicista. Amén. Ese método utilizamos nosotros como iglesia adventista de Dios del séptimo día para el estudio de las profecías. Y ese método historicista es el que nos va a acompañar en todo el desarrollo de esta serie de temas que vamos a desarrollar. Permítanme mencionarles que todo lo que vamos a estudiar en esta cadena profética es simbólico. No vayamos a olvidar ese detalle muy importante que hemos dicho. Para seguir con el desarrollo, quisiera enfatizar un asunto muy importante y es una pregunta muy interesante que debemos hacernos, y es: ¿qué es la profecía? ¿Qué es la profecía? Y en segundo lugar, ¿por qué son importantes las profecías? Ahora, en
en nuestros días muchos dicen conocer el futuro. Muchos dicen tener esa habilidad de leer su mano y predecirle qué es lo que acontecerá de aquí a mañana. Pero, hermanos, en realidad solamente Dios conoce el futuro. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es la profecía? Cuando nosotros hablamos de profecías, nos da cierto temor. Pero debe de ser al contrario, porque vamos a descubrir que verdaderamente Dios tiene el control de todas las cosas. Profecía en nuestras palabras, hermanos, es la que nos hace ver a la distancia lo que nuestros ojos no pueden ver. ¿Me entendieron lo que quise decir? La profecía es la que nos hace ver a la distancia lo que nuestros ojos ahorita no pueden ver. Un ejemplo muy fácil y sencillo: usted va conduciendo por una calle y de repente pues está ahí un rótulo que dice más adelante o a 1000 metros o a 200 metros están construyendo o están remodelando la calle. ¿Qué le está queriendo decir ese rótulo que usted encontró? Le está haciendo ver más allá. Le está haciendo ver más allá de lo que usted no puede ver. Entonces, hermano, la profecía en nuestras propias palabras es la que nos hace ver el futuro, lo que nuestros ojos no pueden ver ahora literalmente aquí, pero nos hace ver hacia el futuro lo que acontecerá. ¿Por qué son importantes las profecías? Porque tienen, hermanos, la intención de advertir sobre eventos que acontecerán con respecto al fin de este siglo y nos orientan a cada uno de nosotros a cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que prepararnos para el tiempo del fin. Ahora, en el estudio que desarrollaremos en esta oportunidad es acerca de un sueño, pero no es cualquier sueño. Es acerca de un sueño, pero no es cualquier sueño, sino, hermanos, que este sueño le relataba a Daniel el futuro de la humanidad. Y vamos a empezar a estudiar y vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Daniel, capítulo 2 y versículo 1. El libro de Daniel, capítulo 2 y versículo 1. El libro de Daniel, capítulo 2 y versículo 1. Vamos a leer este precioso versículo. Amén. El libro de Daniel, todos con nuestra Biblia en nuestra mano. El libro de Daniel, capítulo 2 y versículo 1, nos dice de la siguiente manera: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue, ¿qué cosa? El sueño se le fue. Pueden tomar sus asientos. Este capítulo 2 de Daniel nos muestra el futuro de la humanidad. Desde los días de Daniel hasta la misma venida, hasta la segunda venida del Hijo de Dios. En este versículo que hemos leído, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños
se perturbó su espíritu y el sueño, ¿qué pasó con el sueño que había tenido Nabucodonosor? El sueño se le había ido, se le había borrado prácticamente de su mente, de su pensamiento. El rey intentó recordar lo que a lo mejor estaba en su capacidad de poder recordar qué es lo que había soñado. Estaba con esa incertidumbre de querer saber qué es lo que en verdad él había soñado. Estaba con una incertidumbre grande. Y para eso nos dice la historia, vamos a ver un poco antes, vamos a ver un poco la historia antes de llegar al sueño. Dice la palabra del Señor que Él mandó a llamar a los encantadores, a los adivinos, a los astrólogos y a toda esa gente que para Él era una gente sabia, una gente que conocía verdaderamente, según Él, el futuro de la humanidad. Pero en el versículo 10, si nosotros leemos el versículo 10 y el versículo 11, nosotros vamos a encontrar la respuesta que estos hombres le dieron al rey, y no fue una respuesta tan agradable para el rey Nabucodonosor. El versículo 10 nos dice: los caldeos respondieron delante del rey y le dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. O sea, rey, esto es completamente imposible. Nosotros no podemos hacer absolutamente para ayudarle con lo que usted nos está solicitando. Y más adelante dice que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún astrólogo, ni mago, ni caldeo. Versículo 11: porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ¿Creen ustedes que fue una respuesta agradable para el rey? No fue una respuesta agradable. No era la respuesta que el rey quería escuchar. El rey quería escuchar a lo mejor: usted soñó con esto, con esto y con esto y con esto, ¿sí o no? El rey a lo mejor quería escuchar esas palabras. ¿Por qué? Porque eran los hombres más sabios. Porque eran los hombres que decían conocer, ¿qué cosa? El futuro. Pero cuando el rey le dijo: el sueño no, yo no me acuerdo del sueño, yo quiero que me den el sueño. ¿Qué es lo que yo soñé? Y aquellos hombres dijeron: rey, eso que usted está pidiendo es sumamente difícil. Imposible, no tenemos, o sea, ni un príncipe ha pedido cosas semejantes a lo que usted nos está pidiendo ahora en esos días. O sea que era a lo mejor la primera vez que un rey pedía eso a los astrólogos, a los magos y a los adivinos que estaban en Babilonia. La consecuencia fue que el rey se enfureció y mandó a matar, mandó a exterminar a todos los sabios que habían en Babilonia, porque no pudieron revelar el sueño al rey Nabucodonosor. Y ahí, dentro de ese grupo de personas que habrían de ser muertas, iban incluidos Daniel y sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, porque Dios les había dado conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y a Daniel Dios le había dado entendimiento en toda visión
y sueño. Empezaron a buscar a todos los hombres, a todos los magos, a todos los adivinos, a todos los astrólogos. Los empezaron a buscar no para darles un regalo. Los empezaron a buscar, ¿por qué? Porque el decreto era que tenían que morir. Ya había salido la orden de parte del rey Nabucodonosor y ahora Arión fue el encargado de ejecutar la orden de Nabucodonosor de buscar a todos los sabios, a todos los adivinos, a todos los astrólogos, incluidos Daniel y sus amigos, porque la orden era desaparecerlos a todos. Pero, hermanos, ahí aparece Daniel. Y Daniel le dijo al capitán de la guardia, a Arión, ¿cuál es la causa o cuál es el motivo del por qué el rey haya publicado este edicto tan rápidamente? Y Arión, ¿verdad?, hizo saber a Daniel el porqué de las cosas, cómo había pasado todo. Y Daniel solicitó a Arión que le permitiese entrar donde se encontraba el rey. Y Daniel le solicitó al rey que le diese un poco de tiempo y que él sería el que le mostraría el sueño, y no solamente el sueño, sino que también la interpretación del sueño. Amén. Gloria a Dios. Los astrólogos y los adivinos dijeron que era algo imposible, que no se podía hacer, que era algo sumamente difícil. Pero, hermano, déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible. Amén. Daniel fue usado por Dios para esta tarea. Daniel fue usado por Dios para, hermanos, avergonzar a aquellos que se creían conocedores del futuro. Y el gran triunfador, ¿quién fue? Dios. Amén. Porque sabemos y reconocemos, hermanos, que solamente Dios conoce el futuro de la humanidad, de cada uno de nosotros. ¿A quién consultó Daniel? ¿Será que Daniel fue a leerse la mano allá a su habitación? ¿Será que Daniel fue a ver la bola de cristal? ¿Qué creen ustedes que haría Daniel? En el versículo 17, si nosotros leemos el versículo 17 en adelante, vamos a ver qué hizo Daniel. ¿A quién consultó Daniel? Versículo 17 dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había. ¿A quién? A sus compañeros, a Ananías, a Misael y a Azarías, para que pidiesen. ¿Qué cosa iban a pedir? Iban a pedir misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran. O sea que iban a morir, ¿sí o no? No pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel. ¿A quién bendijo Daniel? Al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y qué más, y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y también revela ¿qué? Lo escondido. O sea que para Dios no hay nada secreto, lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado
lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué maravilloso, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Aquellos hombres habían dicho imposible, nadie puede. Pero Daniel sabía que había un Dios en los cielos que sí podía. Y se fue y pidieron misericordia a Dios, oraron a Dios para que le revelara lo que el rey estaba solicitando, porque iban a perecer, ellos sabían que iban a perecer. Pero Dios tuvo misericordia y Dios usó a Daniel y el nombre de Dios se exaltó en ese momento. Amén. La historia nos sigue diciendo que después que Dios le revelara el sueño al profeta Daniel, el profeta Daniel fue donde Arioc, el que andaba buscando para matarlos, para asesinarlos, y le dijo: no mates a ninguno, no mates a ninguno de los que están aquí, llévame ante la presencia del rey y yo le mostraré el sueño y su interpretación. ¿Cree que me da una buena noticia? Amén. La buena noticia, hasta me imagino, para aquellos que estaban a punto de perder la vida. Y así fue, hermanos. Arioc llevó a Daniel delante de la presencia del rey y le dijo: he hallado un varón, le dijo Arioc, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Será, hermano, que Daniel se enalteció al ver que solamente él pudo interpretar y revelar el sueño del rey. ¿Será que Daniel se dio crédito a sí mismo porque solamente él había podido tener esa revelación de parte de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que él se puso en alto o creen que puso en alto el nombre de Dios? Si nosotros leemos el versículo 26 al 28, dice: respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. El versículo 28 es el versículo clave. ¿Cómo dice el versículo 28? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Cómo creen ustedes que estaba el rey ahora? El semblante a lo mejor había cambiado. En un momento se enfureció porque nadie le pudo dar la interpretación, ninguno de los sabios ni de los adivinos le habían podido dar la interpretación. Pero ahora llegaba la buena noticia que Daniel se presentó delante del rey y le dijo: este sueño ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar, pero hay un Dios en los cielos que me ha permitido o que me ha regalado el sueño para que yo te lo muestre a ti, oh rey. ¿Creen ustedes que no estaba feliz? Había cambiado, me imagino, el semblante del rey y estaba atento a las palabras que le iba a decir Daniel. Amén. Y empezó, hermanos, Daniel a contar el sueño del rey. ¿Qué era lo que Nabucodonosor había soñado en esa oportunidad que él se acostó pensando en el futuro de la humanidad? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer o qué iba a acontecer en los postreros días? En el versículo 29 empieza ahora, hermanos, Daniel a contar el sueño que el rey había tenido. Amén. Y dice el versículo 29: estando tú, oh rey, en tu cama. ¿Qué estaba pensando el rey? Te
vinieron pensamientos por saber lo que había de ser, ¿a dónde? En lo porvenir o en el futuro. Y el que revela los misterios demostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Y ahora empieza Daniel a contarle el sueño. Veamos el sueño. ¿Cuál era el sueño que el rey había tenido en esa oportunidad? Daniel empieza a contar el sueño y le relata de la manera siguiente: tú, oh rey, veías, y he aquí, ¿qué cosa veía? ¿Qué es lo que veía Nabucodonosor? Una grave imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Y su aspecto, ¿cómo era el aspecto de esta imagen? Era terrible completamente. La cabeza de esta imagen era ¿de qué material? Era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos, ¿de qué material era? De bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de ¿qué? De barro cocido. Versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen. ¿A dónde hirió a la imagen? En sus pies de hierro y de barro cocido. ¿Y qué pasó con esa imagen? Los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y qué más, y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara ¿qué? Rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Creen ustedes que el rey no se sintió feliz? Hermanos, en parte por el 50 y 50 podemos decir que se sintió feliz, porque el rey, que era el rey de Babilonia, quería saber qué significaba ese sueño, y también quería saber si él tal vez iba a ser un rey que iba a durar por todo el tiempo. Y si nosotros leemos ahora, este era el sueño del rey. Tú veías una imagen, y le dice Daniel, y esta imagen contenía varios metales. Empezaba y le dice, la cabeza de esta imagen era ¿de qué material? De oro. Luego dice Daniel, el pecho y los brazos son ¿de qué? De plata. El vientre y sus muslos eran ¿de qué? De bronce. Las piernas eran ¿de qué? De hierro. Los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y tú estabas mirando la imagen, le dice Daniel, y de repente una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en los pies y desmenuzó el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Y el viento se los llevó y no quedó rastro alguno de ellos. Pero la piedra, ¿qué pasó con la piedra? Es así. Fue hecha un gran monte. Es interesante el sueño. Ahora, hermanos, veamos lo que era la interpretación, lo que es la interpretación del sueño. En el versículo 36
nos dice. Lo maravilloso es que Dios no solamente le reveló solamente el sueño, sino que Dios le dio la interpretación a Daniel para que Daniel se la diera al rey Nabucodonosor. O sea, hermanos, que Dios hace las cosas completas, bien hechas, bien realizadas, porque el trabajo que hace Dios es un trabajo excelente. Ahora veamos la interpretación del sueño. Y dice la interpretación del sueño en el versículo 36, le empieza a decir Daniel, este es el sueño, le termina de decir, después que le dijo la piel, el pecho, el vientre, los muslos, y le dice, este es el sueño. Ahora, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Aquí viene lo que es la interpretación del sueño. Y le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado ¿qué? Reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y Él te ha dado dominio sobre todo. Tú, le dijo Daniel, eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior a ¿quién? Al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como ¿qué cosa? Como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino que dividido. Pero dice, más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como dice, hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de barro, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y aquí confirma, aquí sella Daniel esta interpretación diciendo, y el sueño es ¿qué cosa? Es verdadero y ¿qué más? Y fiel es su interpretación. ¿Por qué? Porque Dios se lo había revelado. Y Dios es verdadero, ¿sí o no? Y Dios es fiel, ¿sí o no? Sí es fiel y sí es verdadero. Por lo tanto, el sueño era real y su interpretación era una interpretación fiel y verdadera. Ahora, hermanos, si nosotros fuimos cuidadosos en la lectura que tuvimos, ¿qué simbolizaban los metales? ¿Qué simbolizaban los metales? Los metales simbolizaban ¿qué cosa? Reinos. Ahora, ¿por qué? Si nosotros leemos el versículo 39, dice, y después de ti se levantará ¿qué cosa? Otro reino. Entonces quiere decir, hermanos, que los metales en el sueño de
Daniel capítulo 2, los metales simbolizan reinos o poderes que se iban a levantar en el momento que Dios lo indicara. Los metales simbolizan reinos, y si nosotros somos cuidadosos, hemos notado que los metales van en calidad del más fino al del más fino. ¿Cuál es el metal más fino? Oro. Va ascendiendo la calidad de la historia de la humanidad. El oro, luego tenemos la plata, luego tenemos el bronce, luego tenemos el hierro, luego tenemos hierro hasta llegar a qué material? Al barro. Va en calidad descendiendo, va en calidad descendiendo. Pero si nosotros lo vemos en el otro sentido, ¿cuál es el metal más fuerte entre todos los que están aquí en este sueño? Sabemos y reconocemos que el material más fuerte es el hierro. Y si nosotros decimos que los metales simbolizan reinos, entonces podemos entender que el reino del hierro iba a ser el reino más poderoso, o el reino más fuerte que iba a existir en toda la historia de la humanidad. Ahora empecemos todos juntos a descubrir qué reinos simbolizan estos metales. Lo que esta profecía declara, hermanos, son los poderes que gobernarán al mundo desde los días de Daniel hasta qué evento? Hasta la segunda venida del Hijo de Dios. Amén. Ahora nosotros podemos preguntarnos entonces, el oro, ¿qué reino representa el oro? Si nosotros leemos el versículo 38, en la última parte, después que le dice, Él te ha dado dominio sobre todo, le dice en esa parte, le dice a Nabucodonosor, Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres aquella cabeza de oro. El primer metal o el reino que encontramos en este sueño, hermanos, representa al imperio de Babilonia. Cuando Daniel le dijo, tú eres aquella cabeza de oro, hermanos, no se lo estaba diciendo así, tú Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era el jefe, podemos decirlo, que estaba gobernando una nación o un poder o un reino, y el reino que estaba dominando Nabucodonosor era ¿qué reino? Babilonia. Entonces ahí tenemos, hermanos, el comienzo de la cadena profética. ¿Con qué reino empieza la cadena profética? Con el imperio de Babilonia. Nuestro primer eslabón de la cadena profética. Tú eres, le dijo Daniel, tú eres aquella cabeza de oro. Y Nabucodonosor estaba gobernando el imperio de Babilonia. El imperio de Babilonia se cree, hermanos, que dominó al mundo entre los años 605 hasta el año 539. Y lo que le entristeció al rey es lo siguiente, porque le dijo, después de ti se levantará otro ¿qué? Otro reino. O sea que Nabucodonosor y Babilonia no iban a perdurar para siempre, sino que iban a ¿qué? A caer en un momento de la historia. Y ahora, ¿qué metal sigue después del oro? Sigue el metal de la plata. Podemos preguntarnos, ¿qué reino representa la plata? ¿Qué reino se levantó después de Babilonia?
Si nosotros leemos, hermanos, la palabra de Dios en Daniel capítulo 5, nosotros vamos a encontrar que el reino conquistó a Babilonia. En una fiesta, hermanos, que el rey Belsasar estaba haciendo, en una fiesta grande en donde se llevaron, ¿verdad?, los utensilios de la casa de Jehová que había en Jerusalén, los llevaron ahí a esa fiesta, y era una fiesta pagana, y de repente en la pared apareció una mano. Apareció una mano que trazó la siguiente escritura en el versículo 25. Y la escritura que trazó es: Mene, Menel, Tekel, Uparsi. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto ¿cómo? Y le ha puesto fin. Ya no más Babilonia, hasta aquí llega Babilonia. Y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado ¿a quiénes? A los medos y a los persas. En el versículo 30 dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Qué reino conquistó a Babilonia? Los medos y los persas. Se cree, hermanos, que los medos y los persas dominaron al mundo alrededor de los años 539 hasta el año 331 antes de Cristo. La profecía es tan exacta que nos da detalles de todo lo que acontecería. Analicemos, hermanos, dice que el metal son los brazos y el pecho. Si nosotros, hermanos, analizamos un brazo del otro, están separados, ¿sí o no? Están separados, representando a dos naciones, los medos y los persas. Pero en esta parte de aquí está unida. Quiere decir, hermanos, que en un momento de la historia, las dos naciones se iban ¿a qué? A unir y formar un solo imperio, conocido como el imperio de los medos y los persas. Ahora, la historia no termina ahí. ¿Qué metal le decía Daniel a Nabucodonosor que seguía? El bronce. Ahora viene el bronce. Así como cayó Babilonia, tenía que caer ¿quién? Los medos y los persas. ¿Por qué? Porque dice, y se levantará un tercer reino de bronce. Entonces quiere decir que en algún momento de la historia los medos y los persas iban a caer. ¿Será que tenemos referencia bíblica acerca de quién conquistó a los medos y a los persas? Déjenme decirle que sí tenemos. En Daniel capítulo 8, el versículo 3 hasta el versículo 7. Daniel capítulo 8, versículo 3 al versículo 7, nos dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Daniel capítulo 8, versículo 3 hasta el versículo 7 dice: alcé los ojos y miré, y he aquí que miraba Daniel en el sueño, un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos, al
norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad. ¿Y qué pasaba con el carnero? Se engrandecía. Pero dice el versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí que aparecía otra bestia. ¿Y quién era? ¿Qué animal era? Era un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, y este macho cabrío iba sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino, ¿hasta dónde vino el macho cabrío? Vino hasta el carnero de los cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. ¿Quién corrió hacia él? El macho cabrío corrió ¿hasta dónde? Hasta donde se encontraba el carnero. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero, ¿qué pasaba con el carnero? El carnero ya no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra. ¿Y qué más hizo el macho cabrío? Lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Daniel veía un carnero que se engrandecía, que era poderoso y que conquistaba todo lo que quería, pero que dice que de repente apareció al otro lado. ¿Qué animal apareció después? Un macho cabrío. Y que el macho cabrío venía hasta el carnero, y el macho cabrío pisoteó, mató, destruyó ¿a quién? Al carnero. Y ya el carnero ya no tenía fuerza para pararse, para pelear. ¿Por qué? Porque tanta era la furia que traía el macho cabrío que lo pisoteó, y que no hubo quien librase al carnero del poder del macho cabrío. Pero ahora podemos decir entonces, ¿pero qué representa el carnero y qué representa el macho cabrío? Y nosotros nos vamos al versículo 20. Vamos a leer que ahí mismo está la interpretación. En el versículo 20 dice: en cuanto al carnero que vistes, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de ¿quién? Estos son los reyes de Media y de Persia. Ahora veamos que el macho cabrío se fue contra el carnero, ¿sí o no? Sí se fue contra el carnero. Ahora, ¿quién es el macho cabrío? El macho cabrío en el versículo 21 dice: el macho cabrío es el rey de ¿quién? Entonces el macho cabrío es el rey de Grecia. Entonces quiere decir que Grecia se fue contra los medos y los persas y los destruyó completamente. La palabra está clara y contundente, que dice que el macho cabrío es el rey de Grecia. Entonces, ¿quién se levantó después de los medos y los persas? Según la palabra de nuestro Dios y también la historia, hermanos, nos comprueba que el reino después de los medos y los persas fueron los griegos, dirigidos, ¿verdad?, y comandados, hermanos, por un general resonante en su nombre, el gran general Alejandro Magno. Este reino o imperio de Grecia también tuvo su final, como los otros imperios o como los otros reinos que cayeron. Y se cree aproximadamente que este imperio cayó en el año 168, y luego del año 168 a.C. se levantó el siguiente imperio, que es representado por el hierro, que es representado por el hierro. Ahora podemos preguntarnos
esta hermosa hora, hermanos, vamos a aclarar, vamos a decir lo siguiente. Aquí en esta parte de la estatua, hermanos, hablaremos primeramente de las piernas para poder entender un poco mejor la historia. Vamos a hablar primeramente de las piernas de hierro y luego vamos a hablar de los pies de hierro y también de barro cocido. Podemos preguntarnos a qué reino representa el hierro. Sabemos, hermanos, y claramente e históricamente lo podemos comprobar, y también bíblicamente y simbólicamente podemos comprobarlo, que el imperio que derrotó a Grecia fue nada más y nada menos que el imperio romano. ¿Qué reino estaba gobernando el mundo cuando Cristo nació? Los romanos. En la palabra del Señor, hermanos, así literalmente, así físicamente, así como hemos encontrado que el nombre de Grecia y el nombre de los medos y los persas, no vamos a encontrar que diga así, ¿verdad? Después de los de Grecia se levantó el imperio de Roma. Pero, hermanos, tenemos algo simbólico para comprobar que verdaderamente cuando Jesús nació estaba gobernando el imperio romano. Porque si nosotros nos vamos a Apocalipsis capítulo 12, dice, hermanos, que apareció en el cielo una señal de una mujer, pero que también apareció otra señal de un dragón, y que el dragón se paró enfrente de la mujer para matar, para devorar ¿a quién? Al niño que iba a venir a este mundo. ¿Y en qué momento se cumplió esa profecía? Cuando Herodes, ¿qué pasó con Herodes? Dio la orden. Satanás obrando a través del imperio romano. Cuando Herodes decretó y firmó y dijo que los niños menores de ¿cuántos años? De 2 años tenían que morir, pero iban con la intención de matar ¿a quién? Al niño. Entonces, hermanos, tenemos prueba también que la palabra de Dios nos habla simbólicamente que el dragón representa a Satanás, pero Satanás obrando a través del imperio romano. Entonces, el cuarto reino representa al imperio romano. Tenemos el primer imperio que fue, ¿qué reino era primero? Babilonia. Luego se levantó ¿quién? Los medos y los persas. Luego decía Daniel, se levantará un tercer reino. ¿Quién era? Grecia. Y luego se levantará otro reino representado por el hierro que representa al imperio romano. Resulta muy interesante, hermanos, y debemos de preguntarnos por qué este reino es representado por 2 piernas. Según la historia, el imperio romano sufrió una primera fragmentación o una división alrededor de los años 300 en adelante, que se dividió en Roma oriental y en Roma occidental. Por eso, hermanos, el imperio romano es simbolizado por 2 piernas, haciendo referencia a la primera división del imperio romano, el imperio romano oriental con su sede en Constantinopla, y en el imperio romano occidental con su sede en Roma. Ahí, hermanos, vemos que la profecía es tan exacta que nos da detalle
de Cristo Jesús. Amén. Ahora, ya estudiamos el Imperio Romano dominó al mundo entre los años 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. El Imperio Romano Occidental, no vayamos a perder ese dato, el Imperio Romano Occidental cayó en el año 476 después de Cristo, siendo su último emperador Rómulo Augusto. Ya estudiamos la parte de las piernas. Ahora estudiemos la parte final de la estatua muy cuidadosamente. Y aquí en esta parte de la estatua hay algo muy diferente a todos los materiales que hemos visto. ¿Por qué? Porque los pies, además de hierro, ¿qué hay? Además de hierro hay barro. Hay barro cocido. ¿De qué dice la palabra del Señor? De alfarero. En primer lugar, antes de seguir estudiando esta parte, déjenme mencionarles algo muy importante. Y es que cuando llegamos a los pies que son de barro y de hierro, no encontramos la expresión que diga y el quinto reino será. No sé si ya se pusieron a pensar en esa parte. No encontramos la expresión que diga y el quinto reino será pies de barro y pies de hierro. ¿Aparece esa expresión? No aparece esa expresión. Porque se cree, hermanos, en el mundo de cristiano se cree que este último reino será una unión europea, un quinto reino. Pero la Biblia no dice que el quinto reino será. Solo dice, las piernas son de ¿qué? De hierro. Y los pies son de hierro y barro cocido. ¿Encontramos la expresión que diga el quinto reino será? No aparece la expresión. No aparece la expresión. Ahora, ¿por qué? Ya lo vamos a descubrir muy más adelantito. El versículo nos dice que el cuarto reino será fuerte como el hierro. ¿A qué reino simbolizaba el hierro? ¿A qué reino representaba el hierro? A Roma. El versículo 41 nos dice: y lo que viste de los pies y dedos, en parte de barro cocido y en parte de hierro, será un reino dividido. Yo pregunto, de los dos materiales, el hierro y el barro, ¿cuál existía primero? El hierro. Amén. El hierro existía primero antes que llegara ¿qué cosa? El barro. El hierro claramente, ¿por qué? Porque el hierro está ¿en qué parte? En las piernas. Llevamos un orden: cabeza, pecho y brazos, muslos representados por el bronce, luego vienen las piernas representadas por el hierro y luego aparece ¿qué cosa? Aparece el hierro después que está en las piernas, ¿sí o no? Continúa en los pies el hierro. Y si nosotros decimos que el hierro representa a Roma, hermanos, podemos deducir que Roma continuaría en el poder, pero de una forma diferente. ¿Por qué? Porque ahora se le agrega ¿qué cosa? Ahora se le agrega el barro. El barro no estaba en las piernas, o ya estaba en las piernas el barro. No estaba en las piernas. Para un tiempo solamente el hierro, y después de muchos años sigue el hierro
y ahora se le viene a sumar ¿qué material? Se le viene a sumar el barro. Entonces, hermanos, podemos deducir que Roma continuaría en el poder, pero que ahora vendría a ser una Roma distinta o una Roma diferente. Ahora, hace unos momentos mencionamos que Roma cayó en el año 476. Y muchos nos preguntamos, ¿cómo es que Roma perdió su poder? ¿Cómo es que Roma o quién conquistó a Roma? Y si Roma cayó, si el Imperio Romano cayó en el año 476, la pregunta sería, ¿quién continuó en el poder después que cayó el Imperio Romano? ¿Quién siguió en el poder después que Roma imperial cayó en el año 476? Y para responder a esta pregunta necesitamos ir a la historia. Todo lo que iba a suceder, Dios ya lo había profetizado. Amén. Todo, absolutamente todo lo que iba a acontecer, Dios ya lo había profetizado. Y no ocurre nada por casualidad, sino que todo ocurre bajo el permiso del Dios Todopoderoso. Ahora, hermanos, ¿cuántos dedos tenemos en los pies? En los dos pies. Tenemos 10 dedos. Ahora podemos preguntarnos, hermano William, ¿qué representan esos 10 dedos que están ahí? Si nos vamos a la historia, hermanos, el Imperio Romano cayó, perdió su poder debido a las invasiones de las tribus bárbaras en el Imperio Romano Occidental. No olvidemos ese detalle. En el Imperio Romano Occidental, a esto se le conoce como la invasión de las tribus bárbaras que comenzaron a invadir el territorio alrededor de los años 351 y hasta el año 476, siendo el último emperador romano Rómulo Augusto, y que de estas tribus bárbaras ahora son unos grandes países de una potencia mundial y países de primer mundo como lo conocemos nosotros en nuestros días. Los 10 dedos representan, hermanos, la división que tuvo el Imperio Romano cuando las tribus bárbaras invadieron el Imperio Romano. ¿Qué Imperio Romano? Occidental. Y ahí están algunos nombres de las tribus. Por ejemplo, hermanos, la tribu de los alamanes, que llegaron a formar la nación de Alemania. Los burgundios, que llegaron a formar la nación de Suiza. Los suevos formaron la nación de Portugal. Los visigodos, la nación de España. Los francos, la nación de Francia. Los anglosajones, Inglaterra. Los lombardos llegaron a formar la nación de Italia. Los vándalos, los ostrogodos y los érulos, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo es la expresión que dice ahí? Extintos. Eso lo vamos a descubrir en la lección número 2. ¿Por qué no hay ninguna nación que descienda de estas tribus? Esa respuesta la vamos a contestar en la lección número 2. Así que de estas tribus, hermanos bárbaras, surgieron estos países exactamente así como Dios lo había indicado. Así que los 10 dedos que están ahí en la estatua, hermanos, son los 10 reinos que surgieron debido a las invasiones o como resultado de la invasión de las tribus bárbaras.
Pero ahora surge la pregunta, entonces si Roma cayó, si Roma perdió su poder en el año 476, la pregunta interesante es, ¿quién continúa en el poder después que cayó Roma imperial? Hace un instante mencionamos que el hierro de las piernas representa al imperio romano, pero que ese hierro de las piernas ahora se encuentra en los pies. Por lo tanto, nos da a entender que Roma continuaría en el poder hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque sobre los pies cae ¿qué cosa? La piedra. En los pies cae ¿qué cosa? La piedra. Ahora necesitamos comprender qué simboliza el material que ahora se le agrega al hierro. ¿Y qué material era que se le agrega al hierro? El barro. Entonces necesitamos comprender qué simboliza el barro y así tendremos una mejor comprensión acerca de este poder que seguiría al frente o gobernando después que Roma imperial cayó en el año 476. Todo lo que hemos visto, hermanos, es simbólico. El oro representa algo, el bronce representa algo, el hierro representa algo. Por lo tanto, hermanos, el barro también tiene que ser simbólico. Tiene que representar algo. ¿Qué es lo que representa el barro o qué representa el barro? Vámonos a Jeremías capítulo 18 y versículo 1 hasta el versículo 6. Jeremías capítulo 18, versículo 1 y versículo hasta el versículo 16. Jeremías capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 16, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ya todos lo tenemos? Dice, palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete ¿a dónde? A casa de alfarero. Ya aparece una palabra, allá aparecía en Daniel, no aparece la palabra alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, dijo Jeremías, diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué representa el barro? El barro representa, hermanos, la casa de Israel, que es, hermanos, podemos decirlo, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y podríamos decir, hermanos, que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Es decir, hermanos, que el barro de alfarero en este pasaje representa a la iglesia. Una iglesia representa un poder religioso. Pero lo extraño aquí, hermanos, es que el barro está mezclado con el hierro. No está solamente el barro, sino que aquí el barro está mezclado con el hierro. Hay una unión entre ¿quién?
entre hierro, representando un poder civil, y el barro, representando una iglesia o un poder religioso. Entonces, en nuestras propias palabras, vendría a ser un poder político religioso. Mencionamos hace unos momentos que el barro simboliza a Israel o la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero si ahora analizamos el contexto, todos los metales son reinos terrenales, ¿sí o no? Todos los metales son reinos terrenales. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, representan reinos terrenales. Y ahora aparece bajo una iglesia el reino espiritual. Pero aquí aparece mezclado barro y hierro, una unidad entre iglesia más Estado. ¿Será que, o surge la pregunta, será que una iglesia pura y verdadera se mezcla con los reyes de la tierra? No. ¿Qué creen ustedes? No se mezcla con los reyes de la tierra. ¿Cómo cataloga la Biblia a una iglesia que se mezcla o que tiene relaciones con los reyes de la tierra? ¿Cómo la caracteriza la Biblia una relación de iglesia y los poderes de la tierra? En Apocalipsis, hermanos, hay dos mujeres. En Apocalipsis 12 aparece una mujer representando a una iglesia pura, a una iglesia verdadera, que en vez de unirse con los poderes civiles, huía a causa de las persecuciones. Pero en el capítulo 17 aparece, hermanos, una mujer. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 17. ¿Cómo aparece esta mujer de Apocalipsis 17? Y ahí vamos a responder cómo cataloga la Biblia a una iglesia que se mezcla con los reyes de la tierra. Versículo 1 en adelante. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado ¿quiénes? Los reyes de la tierra. ¿Cómo cataloga la Biblia a una mujer o a una iglesia que se mezcla con los reyes de la tierra? Como una ramera. Entonces, hermanos, siguiendo el contexto, el barro en esta oportunidad representa una iglesia, el poder religioso, pero no una iglesia pura y verdadera, sino que representa una iglesia como prostituida, una ramera que se convirtió en ramera cuando empezó a ¿qué? A mezclarse con los reyes de la tierra. ¿Qué nos quiere dar entonces a entender esta parte de los pies y barro? Que se iba a levantar un poder que tendría fuerza religiosa e influencia política, pero que en cierto sentido tendría que ser un poder romano, porque el hierro que está en la pierna representa al imperio romano. Ahora veamos un poco la historia de la iglesia para poder entender o para poder ver, hermanos, cómo es que se empezó a mezclar esta iglesia, cómo empezó a convertirse en ramera. La iglesia, hermanos, ha sufrido persecuciones en todos los tiempos, y bajo el imperio romano no fue la excepción. El imperio romano fue uno de los imperios que más persiguió a los
Era prohibido completamente ser cristiano. No tenía libertad de expresión, no tenía libertad de culto. Si era cristiano, el Imperio Romano te mataba. No había libertad de culto. Ahora, hermanos, el cristianismo empezó a mezclarse, o la iglesia simbolizada por el barro comenzó a mezclarse a partir del siglo IV. Durante sus primeros 3 siglos, la iglesia se mantuvo firme e independiente de cualquier poder político, fuera de cualquier alianza. Y llega a la historia o llega al poder un hombre llamado Constantino. Tal vez algunos sepamos un poco la historia de Constantino. Constantino, hermanos, por ciertas experiencias personales, decidió no perseguir a los cristianos, sino más bien abrirles las puertas para que salieran de los lugares donde se encontraban, y de esa manera otorgarles libertad de culto, que ellos adoraran a Dios en el Imperio Romano. Era buena la intención, pero también iba con una mala intención. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Esto se dijo, hermanos, en el Edicto de Milán, que surgió en el año 313, donde se establecía la libertad de la religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones que se habían dado hasta el año 313 después de la era cristiana. Y a partir de ese momento, hermanos, empieza lo que es la mezcla. Una mezcla y un surgimiento de una iglesia que recibió mucho apoyo de los emperadores romanos. En el concilio de Nicea, hermanos, Constantino veía que había mucha división del cristianismo. Unos creían de esta manera, otros creían de otra manera, y para eso Constantino decidió convocar a todo ese gremio de personas con el propósito ahora de establecer la paz religiosa y construir una unidad de la iglesia. Una unidad de la iglesia. Y eso sucedió en el concilio de Nicea, donde, hermanos, se trataron temas doctrinales, donde también se creó, hermanos, el credo romano, que muchos de ustedes también lo conocen, el credo romano. Y también en ese concilio, hermanos, se le llamó a la iglesia católica. En el año 325, hermanos, empieza o surge esa mezcla de la iglesia y el Estado. Durante los primeros años de la historia de la cristiandad fue prohibida y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Al igual, hermanos, que Constantino se negó a adoptar la fe de lleno, la fe cristiana, sino, hermanos, siguió con sus creencias paganas, siguió con sus idolatrías, siguió con su paganismo, y ahora, hermanos, ese paganismo se metió o se introdujo en el cristianismo que surgió en ese año del año 325. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Esta iglesia fue paulatinamente favorecida por los emperadores romanos y recibió mucho apoyo de parte de ellos. Vemos, hermanos, que ahí empieza ¿qué cosa? La mezcla.
Y de esa mezcla sale un poder político, religioso. Años más tarde, hermanos, la religión oficial del imperio iba a ser el catolicismo. Ahora todos tenían que ser ¿qué? Católicos. En el año 313 se otorga libertad, pero en el edicto de Tesalónica del año 380 se dio el decreto que todos tenían, y el decreto decía: ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan estas normas, mientras que a los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿Qué podemos visualizar en todo esto que hemos hablado? Podemos visualizar una mezcla de iglesia más Estado, un poder político religioso. ¿Qué poder surgió de esta mezcla? ¿A qué poder representa esta mezcla de barro y hierro? ¿Qué poder se levantó cuando cayó el último emperador romano? ¿Quieres saberlo? Lo invitamos a que juntos descubramos eso en la lección número 2. Amén. Porque después que cayó el imperio romano, Daniel 7 nos amplía una información y nos dice que el imperio romano se dividió en 10 cuernos y que luego de los 10 cuernos salió o surgió un cuerno pequeño. Ese poder del cuerno pequeño representa a este poder político religioso que surgió de esa mezcla de barro y hierro, y es el que se levantó después que Roma imperial cayó en el año 476. La invitación es a estar o a escuchar en la lección número 2. La historia no termina ahí, la historia termina con ¿qué? Con la piedra. ¿A dónde cae la piedra? En los pies. Sabemos y reconocemos que mediante la palabra del Señor, la piedra representa ¿a quién? A Cristo Jesús. Quiere decir que el último rey que gobernará a este mundo y que lo gobernará para siempre es el reino de ¿quién? El reino de Cristo Jesús. Ahí los demás metales se los lleva el tiempo y la piedra prevalece para siempre, haciendo referencia, hermanos, al reino de nuestro Padre Celestial, que vendrá en un momento más, en un futuro, y no dudamos que será muy pronta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta ha sido, hermanos, la lección número 1 de esta hermosa serie de temas proféticos, y que Dios nos bendiga a todos.